Quiero desearle a todos una muy buena tarde. Espero que hayan pasado una Navidad en tranquilidad y en paz. Así que estamos ya listos, prestos y dispuestos a trabajar nuevamente en lo que estamos pendientes. Bueno, primero compruebo, estamos bien con nuestra transmisión, disculpen. Sí se escucha. Buena tarde, bendiciones. Rosita, muchas gracias, le agradezco mucho. Bien, estimadas amigas, amigos, en lo último que estuvimos platicando antes de Semana Santa, estuvimos hablando un poco de la demanda. Ustedes recordarán de que estamos hablando del juicio ordinario, un proceso prototipo de todos los procesos que inicia con la demanda, que termina con la sentencia, que tiene varias etapas y en la última pues estuvimos hablando en términos muy generales, en la penúltima clase sobre lo que era el juicio ordinario, e iniciamos hablando de la demanda. Explicamos cuáles fueron los requisitos de la demanda, explicamos que la misma está formada por una parte introductoria, un cuerpo de la demanda y un cierre de la demanda, e indicamos cuáles son los requisitos que conlleva ese primer acto procesal. Hoy nuestro tema va a ser hablar un poco de las actitudes frente a la demanda. De este tema hablamos, insisto, cuando hablamos en términos generales, por eso ustedes estarán ya familiarizados con lo que voy a hablar el día de hoy. Hago un paréntesis previo. Nuestro examen parcial está programado para de este miércoles, o sea, de mañana, en 8 días. Igual vamos a trabajar, como hicimos la última vez, vamos a iniciar el examen a las 4 de la tarde para las dos secciones, así que yo quiero que tengan al tanto ustedes de su prueba. Igual les va a llegar vía Classroom la prueba. Posiblemente hoy les llegue antes de la hora, pero no se va a poder abrir hasta exactamente las 16 horas. En las instrucciones estableceremos el tiempo que vamos a dar de examen. Ese examen va a tener un valor de 40 puntos y vamos a estar evaluando todo lo que hemos visto hasta el día martes de la semana entrante. Quiero decirles que vamos a tener que trabajar el día de hoy, el próximo jueves. No creo poder concluir el otro jueves con el tema de las excepciones previas. Si termináramos el jueves, pues lógicamente ya no trabajaríamos el martes, pero lo dudo. Entonces vamos a estar trabajando el próximo martes y el último punto del examen va a ser todo lo que hemos visto desde el primer día de clases hasta las excepciones previas. Pero insisto, eso lo vamos a estar terminando nosotros en las próximas dos sesiones. Hoy vamos a hablar, insisto, de un tema que ustedes ya familiarizaron, que son las actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda. Hoy no van a ser ustedes los actores. Los actores fueron en la última sesión, cuando aprendimos cómo redactar una demanda y la vamos a presentar. Explicaba yo su oportunidad que el juez va a analizar la demanda, va a dictar un decreto y le va a dar trámite a la demanda. Y entonces, pues lógicamente, hay que escuchar a la otra parte, dándole un tiempo prudencial para que tome una actitud frente a la demanda. Hemos platicado varias veces, hemos dicho en algunas oportunidades que el actor tiene el derecho subjetivo de accionar. Lo hace a través de esa demanda, presenta la demanda, aquí está materializando el derecho de acción y la acción no es ni más ni menos que ese derecho subjetivo de exigir justicia. Se presenta la demanda en un tribunal porque estamos exigiendo justicia y lo hacemos lógicamente ante los órganos jurisdiccionales que son los únicos que tienen jurisdicción y por ende facultad de administrar justicia. El juez va a calificar la demanda, todos los requisitos que ustedes ya conocen, que ya les he explicado. El juez va a calificar, por ejemplo, primero si él es el juez competente, al determinar que es una demanda dirigida a él, va a establecer que todos los requisitos de forma vayan en la demanda, que vaya el nombre, la edad, el estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, un lugar para recibir notificaciones, que vaya auxiliado por un abogado, que haya una relación de hechos en forma clara y precisa, que se fundamento en derecho, que se ofrezcan pruebas, que se hagan peticiones tanto de trámite de fondo, que se hagan las citas de leyes, que se firme, que se acompañe el número de copias, todo lo que ustedes ya saben. Y si la demanda cumple a cabalidad con todos esos requisitos, el juez le va a dar trámite. Aquí es bien importante resaltar de que el juez no entra a analizar cuestiones de fondo. El juez no podría determinar, por ejemplo, no, esta demanda no va a prosperar porque para mí aquí no hay causal de divorcio o aquí no existe una falsedad de un documento. No, esto lo va a decidir el juez ya en la sentencia porque ese es el objetivo de la prueba.
En este momento el juez solo alguien está reclamándole justicia con la demanda, el juez la va a calificar, reúne todos los requisitos, claridad, precisión, fundamento de derecho, pruebas, peticiones claras, datos de identificación, nombre del demandado, lugar para notificarle, todas esas circunstancias que ustedes ya conocieron y el juez le va a dar trámite entonces a esta demanda. Entonces, lo que va a hacer el juez, y lógicamente esto lo hace a través del acto de la notificación, es que se le va a notificar al demandado esa resolución y eso es lo que nosotros vamos a conocer como el acto del emplazamiento. Se emplaza por 9 días al demandado para que el demandado en esos 9 días tome una actitud frente a la demanda. Estos 9 días, ya los expliqué en la última sesión de clases, son días hábiles y por ende no cuentan los días festivos, los días de oficial, de permisos oficiales, ni siquiera los sábados y los domingos. Y ustedes van a tener 9 días para tomar, estoy hablando que ustedes son ahora los abogados del demandado, para tomar una actitud frente a esa demanda que se ha instaurado en contra de su cliente. Esos 9 días comienzan a contar a partir del día siguiente en que se le notifica a su cliente la demanda y reitero, por favor, que lo tengan muy presentes, son días hábiles. Solo resumo nuevamente como le expliqué, si la notificación se le estuvieran haciendo el día de hoy a ustedes, estamos hablando del día de hoy, martes, nosotros tendríamos 3 días del día de esta semana, miércoles, jueves y viernes, tendríamos 5 días de la semana siguiente y tendríamos hasta el lunes de la semana subsiguiente como último día para tomar una actitud frente a esta demanda. Dije yo en su oportunidad, cuando hice el resumen, que el demandado normalmente contesta en sentido afirmativo o contesta en sentido negativo. Entonces, las dos actitudes del demandado es aceptar o negar. Esas son las actitudes fundamentales, o acepta o niega. Y entonces cuando acepta, pues estamos hablando del allanamiento, así se llama la figura jurídica procesal, el allanamiento, que insisto, no es ni más ni menos que una aceptación de las pretensiones del actor. El actor pretendía que se declarara falso un documento y el demandado acepta que se declare falso el documento. El actor pretendía que se declarara y se le condenara a pagar unas rentas y el demandado acepta pagar las rentas. Es una aceptación de las pretensiones del actor. Y la otra actitud es la actitud negativa, que es cuando el demandado simplemente no está de acuerdo con las pretensiones ni con los hechos y niega la demanda. Estas son las actitudes que el demandado puede tomar dentro de los 9 días del emplazamiento. ¿Lo puede hacer mañana? Lo puede hacer mañana. ¿Lo puede hacer el viernes? Lo puede hacer el viernes. ¿Lo puede hacer la otra semana? Lo puede hacer otra semana. Pero legalmente le va a dejar hasta el día lunes de la semana subsiguiente. Explicaba en una sesión anterior, pero eso lo voy a hablar en un minuto, de que el demandado pudiera contestar después de esos 9 días, siempre y cuando la parte actora no haya acusado rebeldía, porque el declarar rebelde a una persona que no ha comparecido es una atribución, un derecho, una obligación de la parte actora. Bueno, entonces tenemos dos actitudes frente a la demanda, la aceptación llamada allanamiento y la contestación negativa de la demanda. También yo les decía en su oportunidad en términos muy generales que cuando hay una aceptación, pues entonces el demandado, como está aceptando las pretensiones del actor, entonces el demandado, pues acepta, está de acuerdo con lo que pretende el actor y no le queda al juez más que dictar sentencia. Ustedes se recuerdan del proceso ordinario, se planteaba la demanda, se emplazaba por 9 días, se abría prueba por 30 días, había 15 días para la vista, 15 días para la sentencia, pues lógicamente si hay un allanamiento no va a haber prueba y por ende tampoco hay alegatos, sino simplemente el juez va a dictar sentencia. Entonces, una vez el demandado se allana, acepta las pretensiones, el juez va a proceder a dictar sentencia. Esta es una forma anormal de darle fin al proceso y cuando digo anormal es porque no se cumplen con todas las etapas del proceso ordinario que ustedes ya conocen, pero lógicamente va a terminar en la sentencia, pero sin recurrir a la prueba, sin recurrir a los alegatos. El otro lado de la moneda es la contestación negativa de la demanda. Y esta contestación negativa de la demanda en el juicio ordinario, recuerden que estoy hablando del juicio ordinario, todo lo que estoy hablando aquí es del juicio ordinario.
Puede ser expresa o puede ser tácita. Hago un paréntesis. Recuérdense ustedes que yo les mencionaba que también la negativa puede ser tácita, pero en otros juicios, en el juicio oral. Eso lo vamos a ver el otro semestre. Pero en el juicio ordinario, perdón, el allanamiento tiene que ser expreso. En el juicio oral, que lo vamos a ver el otro semestre, el allanamiento pudiera ser tácito, pero eso no aplica al juicio ordinario. Entonces, en este juicio ordinario, cuando el demandado no comparece en los 9 días y el día 10, estoy hablando del otro, del martes de la semana subsiguiente, la parte actora pide la rebeldía, eso se hace por escrito, solicita la rebeldía, entonces el juez decreta la rebeldía y tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Quiere decir que el demandado no acepta la demanda, tácitamente está negándola. Yo les decía que todo esto tiene una base que es bien importante y viene mucho del derecho romano. En el derecho romano había una presunción que indicaba que quien demanda o quien denuncia miente. Por consiguiente, para convencer al juez que su denuncia o su demanda es verdadera, tiene que probarlo. Pero si aquí el demandado no comparece y se le tuviera por aceptado, no habría prueba y entonces podría acogerse la demanda. Entonces, por eso se le tiene por negado. Niega la demanda y como niega la demanda, entonces el actor está obligado a probar y habrá que recibir la prueba. Entonces, cuando hay rebeldía, hay una contestación tácita de la demanda. Pero también puede ser que el demandado comparezca dentro de estos 9 días, mañana, el viernes, la otra semana o más tardar el lunes, y presente un escrito negando expresamente la demanda. Es decir, compareciendo e indicando que no está de acuerdo con la demanda, no está de acuerdo con la pretensión, no está de acuerdo con los hechos, no está de acuerdo, en términos generales, no está de acuerdo con nada de esa situación y por consiguiente, él niega la demanda. Entonces, encontramos una negación tácita y una negación expresa. Además de una simple contestación negativa de la demanda, eso es bien importante también, además de una simple contestación negativa de la demanda, puede el demandado, juntamente con esa contestación negativa de la demanda, plantear dos formas de defensa o de contraataque, defensa y contraataque. Es decir, el demandado puede, en todo caso, por ejemplo, contestar la demanda en sentido negativo, que sería un acto nada más, es decir, simplemente niega, o puede el demandado contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Yo en un minuto voy a explicar un poco el tema de las excepciones perentorias, pero es bien importante tener presentes que una cosa es simplemente negar algo y otra cosa es agregar una circunstancia que si nosotros la aprobamos automáticamente destruye ese algo. Me voy a tratar de explicar con un ejemplo que no viene al caso, pero solo para efecto de que entendamos. ¿Qué sucedería en un supuesto ilógico, por supuesto, valga la redundancia, en que alguien alegara que una tela es negra? Vamos a pensar, eso no se va a demandar en un juicio, pues, pero vamos a pensar que alguien alega que es una tela negra. ¿Cómo negaríamos y cómo aceptaríamos, cómo negaríamos nosotros eso? Contestando la demanda en sentido negativo y diciendo no es negra. Él dice que es negra y nosotros decimos que no es negra. Eso es una simple contestación negativa a la demanda. Pero ¿qué pasaría si a mí me dicen, mire, esa tela es negra y yo al contestar la demanda digo, no, no es negra porque es blanca? Ustedes se dan cuenta, aquí nos encontramos con que el actor tiene que probar que es negro y yo tengo que probar demandado que es blanco. Si yo logro probar que es blanco, lógicamente no es negra. Si el otro prueba que es negra, lógicamente no es blanca. Bueno, podría ser que uno ni pruebe que es negra ni el otro pruebe que es blanca, porque al final la tela era de otro color. Pero lo que trato de explicar es que entonces cuando yo niego simplemente una demanda, porque digo no, es una simple contestación negativa. Pero si a ese no le agrego una circunstancia que de probarla automáticamente desvirtúa y destruye lo que pretende el actor, entonces eso se alega a través de lo que se van a llamar excepciones perentorias. ¿Por qué se llaman excepciones perentorias? Pues porque hacen perecer la pretensión del actor. Entonces,
Yo les estoy tratando de ideas. En un momento vamos a hablar un poco más de esto. Yo creo que nos va a dar el tiempo de poder entrar a este tema de las excepciones, en este caso por lo menos las perentorias. Y la otra actitud, también se los mencionaba, y esto se da por principio de economía, se da en virtud de no tener sentencias distintas y inclusive contradictorias, es que cuando el demandado también quiere demandar, el actor ha demandado al demandado, pero el demandado también quiere demandar al actor, basado en la misma causa, haciendo las mismas partes, de repente el mismo objeto, entonces puede plantear una contrademanda y se llama esa contrademanda, esa actitud, ese acto se llama reconvención. Entonces, juntamente con la contestación negativa de la demanda, puede el demandado reconvenir, quiere decir es contrademandar. Pero es importante insistir, solo lo va a hacer el demandado siempre y cuando conteste la demanda en sentido negativo. No podría hablarse de que se allane y reconvenga porque está aceptando algo y no va a contrademandar, o que se allane y plantee excepciones perentorias. No, el acto de plantear excepciones perentorias puede hacerse siempre y cuando ustedes contesten la demanda en sentido negativo. Y reconvenir también siempre y cuando ustedes contesten la demanda en sentido negativo. Y hablando de un sentido negativo expreso, no el sentido negativo tácito a través de la rebeldía. Antes de entrar a contestar la demanda en sentido negativo o en sentido afirmativo, antes de eso, el demandado puede interponer excepciones previas. Les mencionaba yo que esa es una actitud de defensa, pero depurativa. Es de para corregir errores de la demanda. O sea, una cosa es que yo conteste la demanda en sentido negativo porque alguien diga que el documento es falso y yo diga que no lo es. Estamos alegando el documento, la pretensión principal. Y eso se alega a través de contestar en un sentido negativo y puedo alegar una excepción perentoria. Cuando hablemos de eso lo voy a explicar más profundamente. Eso es una cosa de fondo. A que antes de que yo entre a contestar la demanda y alegue de que el documento es verdadero o no lo es, yo alegue que el juez no es competente, yo alegue que la persona que demanda no está legitimada, yo alegue que el plazo para plantear la demanda ya caducó. Esos son aspectos de forma. Son presupuestos procesales de validez que se alegan a través de las excepciones previas y dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Si a ustedes les notifican hoy, que es martes, tendríamos 3 días de esta semana hasta el día viernes y tendríamos 3 días de la semana siguiente hasta el día miércoles para interponer excepciones previas. En un momento yo voy a hablar un poco de excepciones previas y perentorias para que ustedes tengan más o menos una idea de la diferencia entre una y otra. También mencioné cuando hablamos del proceso en general que las excepciones se tramitan en la vía de los incidentes. Entonces, planteada una excepción previa, hay que dar audiencia a la otra parte por 2 días y si la excepción se refiere a cuestiones de hecho, se abre a prueba por 8 días y se resuelve en 3. Si la excepción previa se refiere a cuestiones de derecho, solo se da audiencia por 2 días y se resuelve en 3. Eso también ya lo explicamos en su oportunidad, tal vez en términos generales, pero esos son los famosos incidentes, procesos accesorios, procesos subsidiarios, procesos que dependen de la existencia de un proceso principal. Las excepciones dependen de la existencia del proceso principal. Si se planteara una excepción, por ejemplo, de algo, pero el proceso principal se desiste, se termina, pues automáticamente la excepción ya no tendría razón de ser. Bueno, cuando hay contestación negativa de la demanda, ya sea en forma tácita o expresa, lógicamente hay negación de los hechos y van a haber hechos controvertidos. Por consiguiente, vamos a proceder después de esto a recibir prueba. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, ya sea en forma expresa o la contesta en sentido negativo por la rebeldía, es necesario que el proceso se abra a prueba por 30 días. La fase de prueba yo la tengo pendiente para después del examen. Hoy, perdón, disculpen. Esa fase de prueba ya va a ser motivo de la explicación de todo el semestre después del examen parcial. Nos vamos a dedicar solo a hablar de la prueba, voy a hablar de los medios de prueba, voy a hablar de cada uno de los medios de prueba, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian. Y con eso vamos a ir concluyendo el juicio ordinario cuando estemos terminando más o menos el semestre. Entonces, si hay hechos controvertidos porque alguien
afirma algo y otro lo niega, entonces tenemos que recibir la prueba por 30 días, como ustedes ya saben. Ok, antes de pasar a una siguiente presentación, porque vamos a avanzar, porque esta era como la parte introductoria de esas actitudes del demandado, yo quisiera preguntarles a ustedes si hay alguien que tenga alguna duda, tenga alguna inquietud sobre este tema en particular de esas actitudes del demandado. Insisto, actitudes del demandado, afirmativa o negativa. En la afirmativa es el allanamiento, la negativa es una negativa expresa o una negativa tácita que se da a través de la rebeldía. Si hay contestación negativa expresa, también el demandado puede interponer alegar ciertas circunstancias que, de ser probadas, destruyen la pretensión, que se llaman excepciones perentorias, y también puede reconvenir. Antes de esto, dentro de los primeros 6 días, el demandado pudiera alegar aspectos de forma, falta de presupuestos procesales, tiempo, forma, modo, persona, y eso se alega a través de excepciones previas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Insisto, voy a pasar a hablar sobre un tema de excepciones previas también y perentorias. Noreli, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, usted había hablado de 2 formas de defensa a la hora de contestar negativamente el demandado. Entonces yo apunté, niega la demanda, o sea, simple, que usted mencionó. También interpone las excepciones perentorias y se niega. Y la tercera, reconvenir. ¿Eso está bien? Entonces son 3. Normalmente es una, negar. Pero a la par de la negación, usted pudiera, si es que tiene, plantear excepciones perentorias. Y a la par de la negación, si usted quisiera y también estuviera la posibilidad, la facultad y es la posibilidad, puede reconvenir. Lo que pasa es que la reconvención y las excepciones perentorias no van a suceder siempre. Usted puede contestar en forma simple, en forma negativa, nada más la demanda. Pero si usted tuviera que alegar algunas excepciones perentorias, las tendría que interponer a contestar la demanda en sentido negativo. Si usted quisiera contrademandar, podría hacerlo. La pregunta aquí es, ¿cómo pasaría en la práctica? Pues en la práctica podría ir yo simplemente, Mario Gordillo, contestar la demanda en sentido negativo, punto. Pero también Mario Gordillo podría contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias, una posibilidad también. También Mario Gordillo puede contestar la demanda en sentido negativo y reconvenir al actor, otra posibilidad. Y una posibilidad más compleja es que Mario Gordillo conteste la demanda en sentido negativo, interponga excepciones perentorias y también reconvenga al actor. Todo eso lo podría hacer en un solo, tiene que hacerlo en el mismo acto. Pero insisto, vamos de lo más simple, una simple contestación negativa expresa, acompañada en la segunda oportunidad con unas excepciones perentorias, si es que quiero, o simplemente con una reconvención, o las 3 cosas a la vez. Contesto la demanda en sentido negativo, quiere decir que niego, interpongo excepciones perentorias porque hay ciertas circunstancias que probarlas destruyen la pretensión y además voy a contrademandar. Se puede hacer de esa manera. Así sería, Norel. No sé si le queda claro. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. A usted, por favor. ¿Alguien más? Perdone. Paddington, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Sí. ¿Qué clase, o sea, qué pruebas aceptan en un juicio ordinario y en qué artículo lo puedo encontrar, licenciado? ¿Cuál? ¿Las actitudes del demandado? Sí, licenciado, disculpe. Ok, mire pues, el juicio ordinario empieza en el artículo 96. Si usted empieza a leer el juicio ordinario, le va a hablar un poco de los requisitos de la demanda, en el artículo 106, 107, y le va a hablar de actitudes del demandado por el artículo 118, 119, 120, le va a hablar de excepciones en el artículo 116, o sea, en los primeros 20 artículos, de los del 100 al 120, va a encontrar usted todo de lo que estamos hablando en este momento. Está bien, gracias, licenciado. A usted. ¿Alguien más que quiera hablar, preguntar algo? Ok. Bueno, entonces si no hay ninguna duda sobre este tema, vamos a hablar ahora de las excepciones, que este es un tema bien, bien importante y que voy a profundizar de mejor manera, como les decía, a través de esta explicación. Esto nos va a llevar a nosotros, decía yo, por lo menos esta sesión y la del jueves, y es posible que tengamos que hablar también de las excepciones el día martes de la semana entrante. Este tema también va a ser objeto de evaluación en el examen parcial del día miércoles. Entonces,
El actor tiene derecho a accionar y siempre, y eso es un tema de física, frente a una acción hay una reacción. Eso es algo físico, de la ley de Newton. Frente a una acción hay una reacción. Bueno, el proceso civil pasa lo mismo. Frente a una acción del actor hay una reacción del demandado. La reacción del demandado normalmente se denomina excepciones. Entonces, el actor acciona y el demandado excepciona. El actor acciona y el demandado se defiende a través de las excepciones. ¿Qué vienen siendo las excepciones? Pues medios de defensa, entonces. Las excepciones en el proceso civil vienen a constituir ciertos medios de defensa que plantea el demandado frente a la acción del actor. Es importante que tengan presente, el actor no excepciona, el demandado no acciona. Pero solo en el caso de la reconvención, o sea, de la figura que hablamos hace unos minutos, de la contrademanda, porque ahí es el demandado que también acciona, porque reconviene. Entonces ahí en la reconvención el demandado que se está defendiendo acciona. Y como acciona en contra del actor, el actor podría excepcionar en contra de esa reconvención. Pero eso pasa en la figura de la reconvención porque nos encontramos con dos demandas. La demanda del actor y la reconvención del demandado, que son dos demandas. El actor acciona con su demanda y el demandado acciona con su reconvención. El demandado se interpone excepciones frente a la demanda del actor y el actor interpone excepciones frente a la reconvención del demandado. Eso es factible hacer. Entonces, en el ámbito procesal, esto es un mecanismo de defensa y lo utiliza el demandado frente a la acción del actor. Si usted oye en el proceso civil excepciones, sepan que está hablándose de defensas del demandado. Se está defendiendo, está planteando defensas. Entonces, les va a quedar bien claro que la acción es para el actor y la excepción es para el demandado. El actor acciona, el demandado excepciona. Entonces, ¿para qué sirven las excepciones? En general, no hablo de una excepción en particular. Las excepciones en general en el proceso civil como formas de defensa tienen dos funciones o dos objetos. Puede ser el de atacar la falta de presupuestos procesales que impiden decidir sobre el fondo del asunto. O sea, yo les decía a ustedes, Catherine, perdón, dígame. Disculpe, licenciado, es que no sé si está presentando. Es que no logro ver las diapositivas. No, muchas gracias. Sí, hice cambio de la presentación, pero no las estoy presentando. Tiene toda la razón, ¿oye? Gracias, licenciado. Gracias a usted que me aclaró. Todos se quedaban, nadie se atrevía a decir nada y yo estoy hablando de varias cosas acá. Pero bien, bueno, igual creo que se va entendiendo poco a poco, pero no hay nada como eso. Entonces, regresándolo un poquito para que ahora ya la tienen a la vista, ¿verdad? Ya, licenciado Mario, gracias. Sí, ya sale. Lo voy a pasar rapidito porque lo estoy explicando. Entonces vamos a hablar de excepciones en el proceso civil guatemalteco y cuando hablemos de excepciones tenemos que estar hablando de medios de defensa. Los medios de defensa son los que le corresponden al demandado frente a la acción del actor. Entonces, esto es medios de defensa que utiliza el demandado frente a la acción del actor. También les estaba diciendo que el actor tiene derecho a accionar y el demandado tiene derecho a excepcionar. El actor acciona, el demandado excepciona. ¿Cuándo va a excepcionar el demandado? Eso lo vamos a platicar en unos minutos. Entonces, estas excepciones, aquí nos estábamos quedando nosotros, tienen dos objetos. Y las excepciones son distintas dependiendo del objeto. En una, la excepción sirve para atacar la falta de presupuestos procesales que impiden que el juez decida sobre el fondo del asunto. Vamos a poner un ejemplo. Regresemos a los mismos ejemplos de antes. Yo les decía a ustedes que voy a promover un juicio porque se alteraron los linderos de una mi finca, una alteración de linderos. Y entonces sucede que presento una demanda porque se alteraron los linderos y quiero que regresen los linderos a donde estaban antes de la alteración. Eso se trata en un juicio que oportunamente voy a explicar en otro semestre, pero es solo para efectos de abordar un tema. Cuando usted, abogado de la parte demandada, mira la demanda, comienza a analizar la demanda. Primero verifique si la demanda cumple todos los requisitos que yo ya le enseñé a usted. Pero usted cuando verifica comienza a analizar. Y mira primero juez. La demanda se dirigió entre un juez de Mazatenango y el bien está ubicado en Retauleu.
Y usted comienza a analizar reglas de competencia y se da cuenta de que como es sobre un bien y el juez competente es donde estén ubicados los bienes y el bien no está en Mazatenango, sino está en Rentauro, usted ya encuentra que el juez es incompetente. Aquí falta un presupuesto de validez. Ese juez no puede conocer. Hay que alegar esa circunstancia. Pero usted sigue viendo, tal vez el juez sí es competente y encuentra con que la demanda, pues se puso la edad, el nombre, pero no se puso el estado civil. Y la ley exige que se ponga el estado civil. Como no se puso, entonces hay que alegarle al juez esas circunstancias. Además, al ver la demanda, usted encuentra peticiones imprecisas. Se está pidiendo que se condene a alguien que no es ni parte del juicio, peticiones que no son claras, y usted le alega a eso al juez. ¿Por qué? Porque el juez no puede decidir sobre una demanda imprecisa. Entonces hay que alegar al juez que la demanda no está clara y hay que alegar que hay un defecto en la demanda. Además, usted ve que quien está reclamando el derecho de reivindicar esas limitaciones o esos límites de la propiedad no es el propietario ni el poseedor del bien, sino un pariente. Y usted dice, bueno, ¿y él por qué viene a alegar lo que no le corresponde, sino es su derecho? Y usted alega esa circunstancia también. Entonces, se está encontrando usted con una situación también interesante, porque está alegando que la persona que debería demandar no es la que debe haber demandado. La persona que quería demandar no está legitimada para demandar. Y como no está legitimada para demandar, entonces usted va a alegar esa circunstancia a través de una excepción previa. Es oportunidad de explicar cuáles son esas excepciones previas. Pero voy a seguir hablando siempre de esos ejemplos. Entonces, cuando usted analiza la demanda, comienza a ver si efectivamente es permisible para el juez, decidir sobre el fondo de esa alteración de linderos. ¿Cómo va a poder el juez decidir de una alteración si él no es competente? ¿Cómo va a decidir él si la demanda no reúne todos los requisitos y no es clara y precisa? ¿Cómo va a decidir él si quien está reclamando el derecho no tenía legitimidad para reclamarlo? ¿Cómo va a decidir el juez, por ejemplo, si hay un mandatario que comparece y no tiene la representación legal? Entonces, esas circunstancias son presupuestos procesales de validez que impiden que el juez no pueda decir sobre el fondo, y eso se va a alegar a través de excepciones. En términos generales, estas son las que nosotros llamamos excepciones previas o dilatorias en la doctrina. Pero la otra circunstancia es que no aleguemos cuestiones de forma, sino cuestiones de fondo. Yo les decía, ¿qué pasa si a mí me dicen que una tela es negra? Y yo veo que la tela no es negra, sino la tela es blanca. Y le digo al juez, señor juez, la tela no es negra, porque la tela es blanca. Entonces yo le estoy agregando a mi defensa de una simple negación una circunstancia que si yo pruebo, automáticamente ataca la pretensión del actor. Entonces, si yo pruebo que es blanco, no puede ser negro. Entonces, el actor va a probar que es negro y yo voy a probar que es blanco. Si el actor prueba que es negro, no va a ser blanco. Y si yo pruebo que es blanco, no va a ser negro. Entonces, eso se alega a través de una excepción perentoria. ¿Por qué? Porque a través de esa circunstancia modificativa o extintiva, ustedes hacen perecer la pretensión del actor. El actor quería que era negro y yo probé que era blanco, y como probé que era blanco, destruí la pretensión del actor. En algún momento voy a explicar algunos ejemplos más reales en el tema jurídico, pero esto es solo para efectos de una introducción hacia el conocimiento de lo que son las excepciones previas. Entonces, habiendo dos objetos de excepciones, unas de forma y otras de fondo, unas que tratan de corregir la falta de presupuestos procesales y otras que tratan de atacar la pretensión del actor, voy a hablar yo que hay dos clases de excepciones en la ley. En la doctrina hay tres, y en la ley también realmente podemos hablar de tres. Pero vamos a hablar de las primeras, las que atacan la forma, la falta de esos presupuestos o de esos requisitos son las primeras. Esas son las que la ley nuestra llama excepciones previas. O la doctrina le dice dilatorias. Si usted habla de excepciones previas o dilatorias, es lo mismo. ¿Oye? Por dilatorias le llaman previas. La palabra previo no es porque se interponen previo a contestar la demanda, sino se llaman previas porque deben de resolverse previo a dictar una sentencia. Hasta que esta se decida la excepción y la excepción no prospere, se puede dictar sentencia. Mientras no se ha decidido la excepción, no podemos dictar. Por eso se le llaman excepciones previas. Y se le llaman dilatorias también porque dilatan o retardan la contestación de la demanda. Cuando ustedes plantean una excepción, porque dicen, mire, señor juez, sí, antes de entrar a discutir sobre el cambio de linderos, yo quiero decirle que usted sí fue incompetente porque no puede conocer, el juez no puede entrar a decidir sobre el fondo hasta que decida si él es competente o no lo es.
Y si yo le alego que la demanda no cumple todos los requisitos, el juez primero tiene que decir sobre eso. Y si decide que sí cumple, entonces puede entrar a decidir sobre el fondo. Si no, no va a decir. Por eso se llaman previas o dilatorias. Y la dilatoria, insisto, es porque retarda la contestación. Usted plantea una excepción y ya no hay que contestar la demanda. Si regreso yo al ejemplo de una demanda que me notificaron hoy, yo planteo excepciones previas mañana o el viernes o el lunes o al miércoles de la semana entrante, automáticamente no tengo que contestar la demanda el lunes de la semana subsiguiente porque esta excepción detiene el proceso. Es una excepción que se tramita en un incidente de sucesiva sustanciación. Primero hay que resolver la excepción, primero hay que darle trámite, primero hay que decidir y ya una vez firme y se declare sin lugar, entonces ya entramos a la etapa de la contestación. Entonces, aquella contestación de demanda que yo tenía que hacer el lunes de la semana subsiguiente, de repente la tendré que hacer hasta dentro de unos 7, 8 meses, cuando ya la excepción que haya planteado yo previa se resuelva. Las segundas excepciones son las que atacan contradiciendo la pretensión del actor. Buscan destruir los hechos o los fundamentos de la pretensión y estas son las que se llaman perentorias. ¿Por qué su nombre perentorio? Porque hace perecer la pretensión del actor. Entonces, unas se llaman previas o dilatorias, las otras se llaman perentorias. Unas atacan la forma, la falta de presupuestos procesales de validez, se tiene que resolver antes del fondo, y las otras son típicos medios de defensa que el demandado alega cuando contesta la demanda para desvirtuar, para destruir los hechos y el fundamento de su pretensión. Estas excepciones se denominan excepciones perentorias. El Código Procesal Civil y Mercantil regula las dos clases de excepciones. Las previas las van a encontrar ustedes en el artículo 116 y 117, ahí están enumeradas, y las excepciones perentorias en el artículo 118, y no están enumeradas. Ahí está la primera diferencia. Las excepciones previas tienen un nombre. Ustedes van a encontrar en el 116 excepciones de incompetencia, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada. Vamos a irnos a eso mejor vamos a ver si hago una presentación sobre este tema de una vez porque yo no sé si al final ustedes van a ir a ver su código más tardecito, pues, pero de una vez para efectos déjenme ver, voy a hacer la presentación. Denme un segundito. Muy bien. Denme un segundo que estoy tratando de encontrar nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Si ustedes se percatan, en su código van a encontrar el artículo 116, que les tengo ahorita en la pantalla, y el artículo 116 nos hace la enumeración, y el 117 de las excepciones previas. ¿Cuáles son? Vamos a encontrar una excepción previa de incompetencia, una litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Y una excepción 12, que es la excepción de arraigo, que está en el artículo 117. Mientras que el artículo 118 solamente dice, la contestación de la demanda debe llenar los mismos requisitos del instituto de demanda, si hubiera acompañamiento de documentos será aplicable después en el artículo 106 y 107, y al contestar la demanda debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuvieran contra la pretensión del actor. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, ahí en esos 3 artículos es donde ustedes van a encontrar lo que son el fundamento de las excepciones previas y perentorias. Ahora, pero voy a regresar a la presentación que más me interesa en este momento.
Entonces vamos a encontrar las excepciones previas y perentorias. ¿Para qué sirven las primeras? Son las depurativas, a las que tratan de corregir la falta de presupuestos procesales. Están enumeradas en el 116 y el 117, nos habla de 12 excepciones previas. La realidad es que son 14 o 15, pero voy a explicar en su oportunidad por qué. Hay varias, porque hay una excepción que se puede dividir en 2, 3, 4, dependiendo de quien la interprete el artículo. Y las excepciones perentorias que, como ya expliqué, no tienen un nombre y, después, y cuando esté hablando de ellas voy a decir cómo las vamos a nombrar o cómo se les va a bautizar. Entonces, tenemos esas excepciones previas, pero las previas las vamos a encontrar de dos clases. Vamos a encontrar excepciones previas de carácter preclusivo y excepciones previas que son de carácter no preclusivo. Preclusivo, ¿qué quiere decir? Que precluye. ¿Cuántos días son para interponer excepciones previas? Dije, ¿alguien que me pueda contestar, por favor? 6 días. Gracias, muy bien. 6 días para contestar interponer excepciones previas. Las previas de carácter preclusivo dentro de esos 6 días. Solo 6 días. Y las previas de carácter no preclusivo pueden plantearse fuera de esos 6 días. Esa es la diferencia. Si yo hablo de excepciones previas preclusivas, primero 6 días, excepciones previas no preclusivas, estoy hablando de fuera de ese periodo. Vamos a regresar un poquito, perdonen, voy a tratar de presentar nuevamente el Código Procesal Civil. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito porque se me olvidó perder nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo quiero poner para que ustedes efectivamente comiencen a analizar y a ver lo que estoy tratando de explicar. Ok, entonces decía que las excepciones previas pueden ser de carácter preclusivo y no preclusivo. Veámoslo. El artículo 120, si ustedes leen el 120, dice, dentro de los 6 días de emplazado por el demandado hacer valer las excepciones previas. Estamos hablando de todas las excepciones que están en el 116 y en el 117. Pero dice además, dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá interponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción y caducidad. Amigas y amigos, estas excepciones que yo he subrayado, que tienen ustedes a la vista, son excepciones previas no preclusivas. Eso quiere decir que puedo plantearlas después de los 6 días. Litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Entonces, de estas excepciones, si yo quito estas excepciones que son previas no preclusivas y me voy al artículo 116, encuentro que en ese artículo que acabo de explicar, la incompetencia no aparece ahí. Entonces, esta excepción es una excepción previa preclusiva. Hay que plantear los primeros 6 días. Tampoco aparece la excepción de demanda defectuosa. Esta también es una excepción preclusiva, no aparece en ese 120. También esta excepción no aparece en el 120, que es la falta de cumplimiento del plazo o del derecho o de la condición a que estuviera sujeto la obligación, el derecho que se hagan valer, que también es una excepción previa, no preclusiva. Y la última excepción previa, no preclusiva, es la excepción que se denomina excepción de arraigo. Se llama excepción judicato in solve. Esta excepción de arraigo tampoco aparece en el 116. Entonces, de esas 12 excepciones, 4 excepciones son de carácter, todas hay que plantearlas en los primeros 6 días, pero 4 es obligado a hacerlo entre los primeros 6 días. ¿Cuál estoy hablando? Incompetencia, que es la número 1, demanda efectuosa, que es la número 3, falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeto el derecho a la obligación que se pretende hacer valer, que es la número 7, y la excepción de arraigo, que está en un artículo distinto, que sería la excepción número 12. Todas las demás podemos plantearlas nosotros en cualquier estado del proceso. Ok. Regreso nuevamente a nuestra presentación, disculpen.
Ok, entonces vamos a encontrar excepciones previas preclusivas, excepciones previas no preclusivas. Pero en términos generales, lo que me interesa a mí es que usted sepa que hay excepciones previas y para qué sirven. El momento de interponerlas, pues eso es una cuestión accesoria de esto importante. Ahora, en el código aparecen también excepciones que solo recoge la doctrina, pero aparecen en el código, que son las excepciones que vamos a denominar mixtas. ¿Qué es una excepción mixta? Pues es una excepción que es previa, pero sus efectos son de carácter perentorio. Vamos a encontrar entonces, en cierta forma, tres clases de excepciones. Insisto, esto es más doctrinario. Las excepciones previas que depuran el proceso, las perentorias que atacan la pretensión. ¿Cuáles son las mixtas? Son previas que atacan la pretensión. Entonces, las previas depuran el proceso, las perentorias atacan la pretensión y las mixtas, depurando el proceso, atacan la pretensión. En un momento voy a explicar cómo funcionan estas excepciones previas, perentorias o mixtas. Entonces, las excepciones previas son de previo pronunciamiento del asunto principal, como yo les decía. Estas excepciones hay que resolverlas antes de dictar sentencia. No se puede dictar sentencia si todavía hay una excepción previa que resolver. Son nominadas, ya vieron que están en el 116 y 117, y estas son las excepciones previas. Hay que resolverlas en un trámite incidental previo a dictar sentencia. ¿Por qué le llama dilatoria la doctrina? Porque entre sus fines también es dilatar o retardar la contestación de la demanda y el proceso. Pero realmente el fin primordial de la excepción previa es corregir o subsanar esa falta de presupuestos procesales que la ley exige para que sea un proceso válido. Entonces, ¿va a ser un proceso válido? Frente a un juez competente, en el tiempo que la ley diga, por las personas que tienen derecho a hacerlo, en contra de las personas que tienen el derecho a hacerlo, con la capacidad legal para hacerlo, con la representación, si es que hubiera, también para hacerlo, cumpliendo los presupuestos. Bueno, muchas cosas que voy a explicar cuando hablemos de cada una de estas excepciones previas. Hoy solo estoy dando un inicio para explicar para qué sirven unas, para qué sirven otras, inclusive una doctrinaria que es la excepción previa, perdón, la excepción llamada mixta. Estos presupuestos procesales, pues pueden ser presupuestos procesales en relación a la competencia del juez. Ustedes ya vieron que hay una excepción que se llama incompetencia. Se está alegando la competencia del juez. También puede ser por los requisitos de la demanda. Si la demanda no reúne requisitos, también vieron que hay una excepción que se llama demanda defectuosa. Esa alega la falta de requisitos de la demanda. La incompetencia, la falta de competencia del juez. Hay presupuestos de validez sobre la capacidad. Entonces, hay una excepción previa que se llama falta de capacidad legal. Hay presupuestos de legitimidad. ¿Tiene o no tiene derecho a demandar? Hay una percepción que se llama falta de personalidad, que se refiere a eso. Hay por falta de representación de las partes. Tenemos una excepción que se llama falta de personería, que es una excepción. También tenemos unas excepciones en relación al tiempo. Vamos a encontrar excepción de caducidad, excepción de prescripción. Y también vamos a tener algunas excepciones que tratan de evitar fallos contradictorios, cosa juzgada, litispendencia. Esas excepciones que ya estoy mencionando y hoy voy a explicar oportunamente en las próximas sesiones de clase para qué sirve cada una de ellas. Pero eso es usted el presupuesto procesal, amiga y amigo, que tiene que cumplir cuando hace una demanda es saber que es ante el juez competente, lo hace la persona que tiene derecho a hacerlo, en contra de la persona que está de hacerlo, si los dos tienen la capacidad legal, si fuera a través de un representante legal que tengan la representación, que se haga dentro del tiempo que la ley diga para accionar, dentro del tiempo que la ley diga para exigir el derecho, que no se haya decidido en otro juicio, que no esté pendiente de decidirse en otro juicio, que no se haya logrado un acuerdo extrajudicial a través de la transacción que evite seguir con este juicio. Bueno, estas cositas que yo, insisto, voy a estar explicando cuando ya hable en unos minutos. Bueno, hoy no creo yo, hablemos en la próxima sesión de clase. Entonces, normalmente, el juez califica algunos presupuestos de oficio. Esos presupuestos de oficio, por ejemplo, si el juez mira en la demanda que no es competente, pues automáticamente desecha la demanda y ordena que se tramite ante el juez que es competente porque él no lo es. El de oficio puede ver la incompetencia.
Imagínense que en el memorial de demanda el demandado diga de 15 años de edad. El juez dirá, no entro a conocer porque esa persona es incapaz y por ende va a repeler la demanda porque él no tiene capacidad legal. Imagínense que comienzan a analizar la demanda y mira que la demanda no tiene términos precisos, claros y precisos, no se cumple con algún requisito, va a rechazar la demanda. Entonces, el juez normalmente algunos presupuestos de la ley los ve de oficio, pero hay otros que el juez lo ignora. Entonces, cuando el juez no puede apreciar esa deficiencia, ya sea porque se le pase o ya sea porque legalmente y físicamente no puede hacerlo, ¿cómo el juez puede determinar que alguien tiene la legitimidad para demandar o no demandar? ¿O cómo puede establecer el juez, por ejemplo, si alguien tuvo la representación o no? Cuando el juez no califica eso, bueno, la representación tal vez sí podría hacerlo, pero cuando el juez no valora eso y le da trámite a la demanda, el demandado es el que se va a defender alegando esa circunstancia. Entonces, miren, pues, como dice aquel refrán, frente a dos puyas no hay un toro salvaje. Ustedes, a presentar su demanda, hoy hablo que ustedes como actores, va a tener frente a ustedes dos personas que están observando y están viendo que ustedes se equivoquen. Primero es el juez que va a analizar su demanda y le puede encontrar errores y incumplimiento de presupuesto social y les va a rechazar su demanda, que eso pues no sería problema porque si la rechazan pues la volverán a plantear, siempre y cuando estén en el tiempo que la ley dice. Y el otro es que si el juez no lo evalúa, el juez no lo detecta o el juez no lo considera así, van a tener a la parte del demandado que va a alegar esas circunstancias a través de excepciones previas y va a plantear excepciones previas discutiendo la falta de esos presupuestos procesales. Esos son lo que vamos a conocer nosotros como excepciones previas. Las excepciones previas, ya les decía a ustedes que son nominadas en número cerrado. Ustedes van a encontrar las excepciones previas que a continuación yo ya leí, pero que ustedes los voy a poner aquí en la filmina. Van a encontrar incompetencia. Claro, entienden ustedes que es porque el juez no es competente. Litispendencia, pues que hay un litigio pendiente. Demanda defectuosa, porque la demanda no reúne los requisitos. Falta de capacidad legal, porque alguna de las partes pues no tiene la capacidad de ejercicio. Falta de personalidad, porque alguien no está legitimado para demandar o ser demandado. Falta de personería, porque el representante legal o no es personero o su documento no reúne los requisitos. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeto a la revisión del derecho. Oportunamente lo voy a explicar. Aquí hay para algunos 2 excepciones, para otros 3, para otros 4. La caducidad, que es el tiempo que transcurre sin haber accionado y que la ley nos daba un tiempo. La prescripción, cuando el tiempo transcurre y nosotros no hemos ejercido un derecho. La cosa juzgada, cuando el asunto ya se decidió por otro tribunal. La transacción, cuando eso lo habíamos resuelto fuera del proceso en un acuerdo de transacción. Y el arraigo que se da cuando el actor es extranjero. Eso lo voy a explicar detenidamente. Hoy me voy a quedar acá, solo con la idea de qué consiste cada excepción previa. En la próxima sesión, yo estaré hablando de cada una de estas excepciones previas. Pues voy a concluir nada más con la excepción perentoria para que tengamos que estas simplemente hacen perecer la pretensión del demandado. Lo que busca es hacer perecer la pretensión. Voy a dejar el tema acá, lo voy a dejar acá porque yo quiero ya entrar después a hablar de cada excepción previa. Luego voy a explicar cuáles son las excepciones perentorias para concluir explicando cuáles son las excepciones mixtas. Pero queden muy bien claros, excepciones previas tienen un nombre, están en el 116 y el 117 y atacan la falta de presupuestos procesales. Excepción perentoria hace perecer la pretensión del actor, va con la contestación de la demanda, no tiene un nombre, nosotros le ponemos un nombre como oportunamente lo voy a explicar. Las excepciones previas se plantean entre los primeros 6 días, la excepción perentoria al contestar la demanda en sentido negativo. La excepción previa es depurativa, la excepción perentoria es una típica defensa del demandado para hacer y atacar la pretensión del actor. ¿Ok? Dejémoslo por acá el día de hoy y díganme si alguien de ustedes tiene alguna duda de la explicación que hemos tenido. Hemos trabajado un poquito más casi la hora, que es lo que pretendo cada vez con ustedes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno. Bastante claro, licenciado. Muchas gracias. A usted, Rosita, muchas gracias. Bueno, si hay alguna duda, pues en la próxima sesión de clase, nos vamos a ver el día jueves, siempre a la misma hora. Nos vamos a estar hablando sobre estos temas. Como les digo, estamos entrando ya a la fase hoy. Hoy estamos de parte del demandado. Estuvimos de parte del actor con la demanda, hoy estamos de parte del demandado con sus actitudes. El día jueves voy a hablar ya de cada una de las excepciones previas
y perentorias y mixtas. Si no nos da tiempo, nos traeremos para el martes de la semana siguiente y el examen llegará hasta donde terminemos o este jueves o el martes siguiente. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos entonces el próximo jueves. Con permiso.